Los sueños se sienten reales cuando estamos en ellos. Solo hasta que despertamos notamos que había algo extraño. ¿Nunca has tenido un sueño, Neo, el cual sientes que es real? Y si no pudieras despertar de ese sueño, ¿cómo diferenciarías el mundo de los sueños del mundo real? Al dormir se entra en un mundo que es enteramente nuestro. Déjalo nadar en el profundo océano o que se deslice sobre la nube más alta. Todos soñamos, no solo como el concepto de tener metas o vidas soñadas, sino como el simple hecho de dormir y soñar. Y siempre tendremos una noción espiritual para nuestros sueños. Si sueño con dinero, tendré dinero. Si sueño con muerte, ocurrirá una. Los sueños siempre tendrán un significado que cambia dependiendo del contexto de la persona que los sueña. Científicamente tenemos la escueta explicación de que es una simulación de nuestros posibles miedos, de cómo podemos enfrentarlos en un escenario real. Y esos escenarios han estado presentes en varios espacios artísticos, teniendo su espacio en videojuegos, como en Far Cry 3, donde a través de las alucinaciones y secuencias de sueño tenemos premoniciones sobre cómo nuestro personaje principal va cayendo precipitadamente a la locura. Podemos verlo reflejado en la literatura, con autores como Stephen King, que usa estos elementos para poder representar la psique de sus personajes y mostrar sus debilidades y sus mayores miedos. Y en el espacio del cine lo vemos recurrentemente, donde los personajes pasan por espacios laberínticos, donde los sueños funcionan como heraldos o pitonisas sobre cómo terminará su historia, o cuentan como un símil de su historia y cómo pueden cambiar su rumbo antes de que sea demasiado tarde. Algo que siempre se quiere replicar en el séptimo arte es poder acercarse a esa esencia onírica, ¿no? Algo que se puede ver demostrado en la película de Akira Kurosawa titulada Sueños, en donde tenemos lo más acercado a sentirse en un fever dream, donde en un momento vemos la historia de un niño que se pierde y termina pasando a un carnaval, a después ver a Martin Scorsese como Van Gogh, hablando de paisajes. No olvidemos también a Charlie Kaufman, el cual también maneja este tipo de narrativas oníricas, donde cada escenario se siente familiar para un tratamiento narrativo común y corriente, pero que en el fondo se siente muy raro. Y siento que Charlie Kaufman tendría que ser uno de los pilares de las narrativas oníricas en el cine. Bueno, aparte de otros que también quiero mencionar. Ya que pues cubre elementos mencionados anteriormente en historias que hablan sobre el miedo, el amor, el olvido y lo que se sintió volver a sentarse a escribir un guión para este canal después de tanto tiempo. Empezar. ¿Cómo empezar? Tengo hambre. Debería tomar café. El café me ayudaría a pensar. Pero debo escribir algo primero, luego me recompenso con un café. Otros autores que hablan de sueños y que valen la pena mencionar tienen que ser David Lynch. Yo estaba bien por un tiempo. El cual ha sido parodiado hasta el cansancio con sus icónicas escenas y su planteamiento artístico, el cual se basa mayormente en espacios oníricos o escenarios oníricos o historias oníricas donde sus personajes visionan sobre sus mayores deseos. De ahí para allá siento que se ha tratado fuertemente los sueños en la pantalla grande y chica, pero como un requerimiento en las historias. Cada vez que un protagonista necesita ayuda para avanzar la trama, para encontrar una pieza importante, y si el guionista es lo suficientemente creativo o perezoso, pues directamente trata con sueños o con alucinaciones también. Si pusiéramos estos aspectos de campos oníricos en un mapa, podríamos hablar del rincón de las pesadillas, donde el protagonista ve su mundo en el presente o futuro caer por una tragedia sin anunciar. Una herramienta que plantea amenazas y los obstáculos que el protagonista tendrá que pasar para salvar el mundo. En el medio tendríamos los sueños laberintos, donde el protagonista pasa por un sueño donde tiene que buscar un MacGuffin relacionado con su viaje del héroe. Y del otro lado tendríamos los sueños melancólicos, un espacio donde el héroe recuerda el antaño, ese lugar donde su historia no había empezado aún, y un lugar donde el personaje anhela estar. Hoy quiero hablar de un director que con lo multifacético y transversal que es en sus géneros, sigue con esa constante de sueños melancólicos a través de una saga, la cual no será la primera ni la última vez que van a escuchar en este canal, la cual es 28 días después. Una saga que lleva más de 20 años redefiniendo el género del cine de zombies, con grandes avances no solo a nivel narrativo, sino también a nivel de producción, donde los sueños tienen un peso narrativo importante.
y cómo llega un tiempo en el que los sueños dejan de ser esos espacios para jugar con nuestro mundo, para ser el miedo que nos llevó a llamarlos pesadillas. Primero, un poco de contexto. Para aquellos que no lo conocen, este es Danny Boyle. Es un director británico con una larga trayectoria que se podría comparar con algunos de los directores de cine más importantes de la era contemporánea, teniendo obras importantes tales como Trainspotting, 127 horas después, La playa, Shallow Grave, Millions y... algunos de esos títulos no les puede sonar, así que pues mencionemos Quisiera ser millonario, Yesterday y ese comercial de James Bond con la reina de Inglaterra. También 28 días después, nuestro sujeto de estudio hoy, película con la cual se creó la tendencia a tener zombies diferentes, rápidos, voraces y rabiosos. Algo que en lo que Left 4 Dead, The Last of Us y The Walking Dead plantarían sus bases más tardes. Aunque, obvio sí, no sería la primera película en cambiar la tendencia de tener zombies rápidos, sí sería la que tendría el mayor impacto en el medio. Esta película estaría escrita por Alex Garland, un nombre que para su época de estreno no llamaría la atención, pero un nombre que hoy en día, bueno, tampoco llamaría la atención. O bueno, sí, no sé, pues lo conocerán por su trabajo como el escritor de Ex Machina, Sunshine, Warfare, el remake de El Juez Dredd, remake que está bien para variar. Y bueno, este hombre más tarde se convertiría en un prolífico director con obras destacables como Guerra Civil, Aniquilación y la serie Devs. Y también estaría produciendo y dirigiendo la película de El del Ring. Entonces, esto es algo a mencionar y a destacar y que está en el guión. En su momento mencionó ser un fan del género de los muertos vivientes y fiel fan del juego Resident Evil. No, esos no. Tampoco, no, estos tampoco. Sí, esos mismos. There was a game on the PlayStation, Resident Evil, and what Resident Evil did was it reminded me how much I loved zombie movies, and I thought, I love those, but it hasn't been one for ages, and there was a thought there, I suppose. And there was another thought, which is after I got good at playing the game, I was thinking the zombies are not actually very scary because you can kill them quite easily, or you can get away from them with a brisk walk. But there was something else in the game, which were these dogs. And the dogs moved really quickly, and they actually would give me a jump sometimes. And I think that's the thing that gave the sort of idea of a zombie movie, but where the zombies move quickly. Que era una amenaza más fuerte, más terrorífica, y pensó en sacar una novela con la cual pudiera experimentar en este campo. La idea saltó de novela a película, y por tener de contacto a Danny Boyle, con quien había ya trabajado en otros proyectos, pensaron en hacer una película con la cual pudieran explorar un Reino Unido vacío y lleno de zombies, haciendo la adaptación de la famosa novela Soy Leyenda. Sí, así es un dato muy raro, pero algo que destacar, y no por el enfoque que se le quería dar, sino porque ya es como la quinta vez que se estaría adaptando esta obra. Así es, no es solamente la película de Will Smith la que trató de adaptar este libro, hubieron varias. Después de varias iteraciones de guión, se cambió la idea de adaptar el libro y hacer una idea original. Y para el lejano año del 2001, la producción empezó. Por el metraje que les estoy mostrando estarán igual de asombrados por la increíble resolución que tiene. Y no es un error de reproducción. Es como se grabó la cinta, en increíbles 480p. Que cuando la vi por primera vez en esos televisores con sendo culo en la parte de atrás, me transmitió esa vibra fea y siniestra de una película de zombies. Nada placentera y totalmente oscura. Era horrible de ver, y la forma en la que envejeció me recuerda a esos abismales diferencias técnicas entre los videojuegos del inicio del 2000 y los más recientes. Me recuerda a esa oscuridad industrial que tenía Half-Life, donde habían momentos en los que estaba solo con el mundo y el ambiente sonoro creaban ese espacio abandonado donde la calma y el silencio no eran un buen presagio. Ese es el aura que 28 días quiere dar. Es un mundo donde las grandes construcciones se vuelven ese espacio liminal donde lo desconocido está atento a atacarnos. Una imagen que solo podría ser realizada con imágenes de baja resolución de una cámara Canon XL1, con la cual se adentraba en el cine digital a través de una estética de fan footage. Y bueno, sí, también hay que mencionar que es la primera película
en la que se decidió usar digital y no el filme tradicional, y donde el terror cada que inundaba la pantalla lo exaltaba, un terror que inundaba Londres por todo lado. La imagen era algo posible con la persona de a pie. Es como ver un documental sobre una persona que vivió los hechos, y su mítico cast sería parte de la dinámica. Un grupo de actores que para el año 2001 no era nadie daría un peso por ellos. Pero ahora serían la sensación del momento. Una decisión acertada para mostrar personas del común que podrían categorizarse en el arquetipo del héroe, deuteragonista, compañeros y villanos. Incluso esta película dispararía la carrera de estos actores. La actuación de Cillian Murphy sería bien vista por Christopher Nolan y lo llevaría a una carrera que saltaría de papeles secundarios como el espantapájaros en las películas del Caballero de la Noche a ser el mismísimo Oppenheimer. Naomie Harris no tendría la misma suerte protagónica, pero tendría varios papeles importantes en varias películas, incluso siendo la compañera de James Bond, que pues no sé, es raro que mientras haya investigado este video solamente hayan cosas sobre James Bond, pero pues bueno. No hay que decir mucho de Brendan Gleeson tampoco, ya que pues está al mismo nivel de Cillian, y Christopher Eccleston sería un doctor en el One Piece británico y sería mi personaje favorito también en la serie de Leftovers, entonces hey, algo hizo esa película por la carrera de ellos. En cuanto a la historia, tenemos que desde ahora tocar spoilers. La película inicia cruda y rápida, mostrándonos imágenes de violencia actual y una escena inicial que engancha y nos da una imagen general sobre lo que sería la película. Y después se silencia por un momento. Se calma y nos sentamos un rato a expectar a Cillian Murphy en una Londres abandonada. Una hazaña compleja que, ya sea solo por tener el momento más icónico de la saga, sería una imagen que resonaría con las personas en su estreno y años después incluso, porque obvio, ver una de las más grandes ciudades del mundo ser tan desolada era algo que en su momento no se creía posible. Pero es algo a mencionar, ya que el año en el que salió la película fue el mismo año de la tragedia de las Torres Gemelas. Estados Unidos podía divisar una ciudad vacía en la que no había un alma. Y no solo ahí, sino que también más adelante nos tocaría la pandemia y el mundo también estaría solo y abandonado, así como esta escena inicial. El personaje de Jim, el protagonista, trata de entender qué ha pasado, y después de un encuentro con los infectados termina encontrándose con Selena y otro superviviente. Tratando de buscar señales del viejo mundo, Jim decide ir a su vieja casa solo para encontrar una imagen dura de sus padres muertos, teniendo la esperanza de que como su hijo no volvieran a despertar. Y aquí es cuando los elementos oníricos se empiezan a plantar en la saga de 28 días, con Jim tratando de conectar con su vieja vida. Jim empieza a ver videos caseros de su familia, donde recuerda una mañana con sus padres donde no pasa nada importante, pero ya quisiera que su mundo fuera así ahorita. Y hay cosas importantes a destacar en esta escena, ya sea por el hecho de que los diálogos de Jim en el presente responden a la conversación del pasado. ¿Cómo te fue? Bien. Dame un poco de eso, ¿quieres? Se terminó. O el hecho de que si nos fijamos bien, el atuendo de Jim es el mismo que se ve en el video. Aunque, dejando el análisis de lado, puede que sea un error de producción, puede que pues sea algo que el director no tomó en cuenta. Pero quiero pensar que se hizo a propósito, ¿no? Es una escena que al final nos adentra a tiempos amenos de nuestro protagonista y nos recuerda esos sueños en los que nos acordamos de personas con las que ya no estamos, o simplemente esos sueños que nos hacen acordar de viajes, momentos queridos con amigos y con familia. Esta es la esencia de 28 días después, momentos de paz y calma que se destrozan por el caos y la rabia de los infectados. Una esencia que se va a frecuentar en otras entregas. Dime si te mordió. No, ¿Te entró sangre en la boca? no. Mark, Espera. Con este encuentro vemos lo voraz y rápido que es este virus, y aquí perdemos a otro superviviente, un personaje que no me molesté en describir a fondo porque pues la verdad tuvo más tiempo en cámara la Pepsi que a este hombre. Más tarde Jim y Selena se encuentran con Frank y Hannah, padre e hija que tratan de sobrevivir en este apocalipsis con la mejor cara posible, ilustrados con el pez que a duras penas vive con el agua suficiente, pero no por mucho. Son llamados a buscar refugio con los militares con un llamado de esperanza, con una posible cura a todo esto. Jim y Selena sienten que esta idea es una completa locura, pero sin otro lugar en el que quedarse deciden seguir el plan.
Con un taxi deciden abrirse paso por la ciudad de Londres y pasan por un momento oscuro y peligroso, un túnel al cual pasan por los pelos. No pasa mucho hasta que nuestros protagonistas pasan por un supermercado y tienen su pequeño momento de celebrar la caída de la sociedad en las últimas, el capitalismo. Esta escena nuevamente replica esos momentos donde la saga de 28 días vibra, no solo por la imagen oscura y tenebrosa de los zombies corriendo rápido, sino por la humanidad y el brillo de esperanza que sigue quedando en ella en esos momentos más oscuros. Nuevamente los sueños. Que descanse. Tienes un gran corazón, Frank. ¡Frank! ¡Hannah! ¡Frank! ¡Hola! ¡Oigan! ¡Hola! ¡No! ¡No! Es solo una pesadilla. Gracias, Frank. Jim tiene una pesadilla en la que es abandonado por sus amigos. Es desesperanzador el escenario. Jim, después de que pierda a su familia, piensa en lo peor que pueda pasarle ahorita mismo. El último gancho que lo tiene atado a seguir siendo un humano. Antes teníamos esa imagen de Jim solo contra el mundo, haciendo reflejo a esa introducción inicial, donde Jim actúa en instinto como los primitivos infectados. Esta pesadilla refleja incluso con los caballos ese miedo, donde lo único puro de este mundo se desvanece en el fondo, junto a cualquier seña de supervivencia. El viaje continúa y llegan a donde deberían ser salvados por el ejército, pero no hay nadie. Esa esperanza se quema como lo hace Manchester. Hank es el personaje que siempre representaba ese pedacito de esperanza que mantenía al grupo junto. Es un personaje que se aferraba a un futuro mejor con todas sus acciones. Y siendo un papá, era el que mantenía al grupo cómodo y hacía los típicos chistes de papá con los cuales aliviaba a todos en los momentos más tensos. Podría decirse que es el personaje del alivio cómico, pero es más profundo que este arqueotipo, ya que pasa de ser alguien carismático y esperanzador, para ser una cifra más de pérdida en este mundo. El grupo termina siendo llevado por los militares a una mansión protegida, y entre más veo esta película, este es el momento en el que nos deberíamos sentir seguros. Pero no es así. Todo sobre este tercer arco se siente raro y como una trampa, y es que todo nos da una mala vibra, y es lo más acercado a ver un agente de policía en la misma acera que tú. Así es, no has hecho nada malo, pero tienes que actuar como si fueras la persona más inocente del mundo. Porque, de nuevo, no has hecho nada malo, pero no entiendo por qué siempre pasa eso. Y no dudamos por nada, el ambiente se tensa cuando Jim habla con el comandante a cargo de los soldados y nos da la última señal de que al final, la gran amenaza en cualquier tipo de caída de la sociedad es el hombre. Aquí nosotros vemos cómo Jim termina abrazando esa oscuridad a la cual tanto temía. Una oscuridad que lo pone a la par de los infectados. El aparente villano de esta historia, pero que funciona más como una guía de Jim en su viaje. Un viaje que termina donde todo empezó, en un aparente sueño. Jim tiene un flash que siempre que veo esta película queda fuertemente en mi cabeza. Una imagen revertida que representa ese infierno en la tierra. Una imagen que con el color frío que tiene puede ser un fondo persistente en una pesadilla, donde solo nos quedamos con lo desconocido, hasta que despertamos. 28 días después es una obra que marcó un precedente en el género de las películas de zombies, una redefinición que hasta el día de hoy sigue resonando, y todo está basado en su estructura, fácil de seguir y fácil para engancharse. Siempre con la icónica escena inicial donde vemos cómo en un parpadeo la sociedad como la conocemos se desvanece, pasando al cambio abrupto que pueden hacer unos días, semanas y años al mundo. Y nos adentramos en un mundo increíble donde queremos saber qué pasó con lo que conocíamos después de que todo acaba. Hay más allá de esto, obviamente, y pues la caída de la sociedad también recurre a una nueva creación de una pseudo sociedad o múltiples sociedades. Y pues es algo que se explora excelentemente en 28 años después. Pero es que primero tenemos que hablar de 28 semanas después, una entrega que simplemente
no hizo bien en este tipo de estructuras. El problema con 28 semanas después es que es tan pasable que no quiero resumirla ni analizarla para este video. Es a lo mucho entretenida y mantiene la misma estética de la primera, pero el guión es lo que le falta para considerarla una buena secuela. Solo daré una breve sinopsis y hablaré de su guión original y unas ideas que fueron removidas que son importantes destacar. Al principio tenemos la mejor escena de la saga, o bueno, una de las mejores de la saga, y tiene sentido ya que, para los que no lo saben, esta escena inicial fue dirigida por Danny Boyle, el director de la primera entrega. Aquí conocemos a Don y Alice, una pareja de esposos que terminan separados debido a un ataque de los infectados. Don es el único que sobrevive y vuelve a una sociedad construida sobre las obras de la mejor parte de Londres. Aquí se reencuentra con sus hijos que estaban de viaje fuera de Londres, y aquí es donde seguían ese espíritu desesperanzador de la saga, demostrando que el Reino Unido era el único con el virus y que se había planteado en una cuarentena por ello. Pero... entonces los hijos de Don terminan revivando el apocalipsis y el caos en la ciudad. Don se infecta porque su esposa seguía viva y al final termina patoneándose todo Londres para ir por ellos. O sea, sí, es el único infectado que sobrevive a explosiones, incendios y gas, con tal de ir a matar a sus hijos. Y pues también termina matando a los dos super soldados entrenados que se estaban encargando de protegerles. Ah, sí, y Alice y su hijo Andy estaban infectados, pero no les afectaba el virus, solo eran portadores. Y se supone que eran una posible solución para salvar al Reino Unido del virus, pero... después de que Andy terminara infectado por su inmortal padre, decide escapar para no hacerle daño a su hermana. Una escena que queda en el olvido cuando cae en una malísima cámara lenta y un momento anticlimático horrible. Pero si nos ponemos a investigar más, esta de hecho es una escena que cortaron. En la escena eliminada pasa todo lo contrario. Estaremos juntos, pase lo que pase. ¡No! ¡Andy! ¡Andy, no! ¡No! ¡Andy! 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 ¡No! ¡No! Andy empieza a soñar con el mundo antes de la infección, nuevamente sueños melancólicos. Ve a Alice, su madre, la cual lo acoge en sus manos mientras se infecta con el virus, a la vez que su hermana lo recoge en sus brazos y mira cómo termina infectándose con el virus.
Y esta escena lo tiene todo, no solo porque retoma los sueños como una herramienta narrativa para cerrar el inexistente arco de esta película, sino por lo que acontece en el subtexto. Se hace un paralelo entre la madre de Andy y su hermana, un papel que ella acoge al ser su cuidadora, y a la vez que se llena del virus, Andy acoge la herencia genética de su madre. Y Tammy, su hermana, termina mintiéndole a su hermano para que pueda estar tranquilo. Tammy, ¿soy uno de ellos? No, no lo eres. Es un momento que termina conectando con ese anhelo del pasado perdido en un mundo que ya no existe. Ah, sí, obvio. Y después... Casi 28 años después llega 28 años después. Una entrega que vuelve a reunir al dúo de Boyle y Garland en lo que va a ser una nueva trilogía. Aunque esta película se sienta como una película de Marvel, donde las 2 horas de duración se sienten incompletas porque ya habrá otra película que expanda el universo, esta entrega logra presentar este mundo rabioso y voraz del que tanto nosotros también anhelábamos de 28 días. 28 años después, desde que se dispersó el virus de la rabia en aquella instalación de Cambridge, seguimos la historia de Spike y su familia en una isla cuya única entrada al continente es posible a la marea baja. La historia empieza con otra escena en los montes de Irlanda donde tenemos la pérdida del viejo mundo, donde incluso vuelven esos iconos religiosos que se plantearon en la primera entrega, otra vez símbolos esperanzadores que simplemente caen ante nuestros ojos. Después tendríamos que esperar otro Jim despertando de un letargo tratando de adaptarse en una nueva sociedad. Pero es que ya pasaron 28 años después y el ambiente es totalmente diferente a ello. Llegó el gran día, Spike. Conocemos a Spike, un chico que vive en esta isla alejada del mundo con su padre, un modelo a seguir que le enseña cómo poder defenderse de los infectados, y su madre, una mujer enferma cuyo síntoma no conocemos al inicio, pero es un recordatorio de lo frágil que pueda ser la salud en este mundo. No nos había pasado antes en este caso donde tenemos un personaje enfermo en la saga o en otra obra del género. Por lo general todo se basa en heridas y dolores de cabeza, pero esta vez es diferente, y es la razón por la cual Spike termina creciendo en esta película, así como Jim luchó por Selena y Hannah, y así como Tammy luchó por Andy. Algo a tener en cuenta en esta entrega es el cómo tiene ese espíritu artístico de la primera. Esto se refleja en su producción, que hablando de un director viejo para hoy, sería algo que se pensaría tosco y lento. Pero es Danny Boyle del que hablamos, y viene con una escuela que nos recuerda cómo se hacen las películas de verdad. But before any of that begins, there's this, which is small enough to fit in your pocket. And it's the only thing in this space that is small enough to fit in your pocket. It's the script. And it often gets forgotten, but it's actually the most important thing out of everything, really. Script by Alex Garland. And he wants you, as a director, as you take over the script, he wants you to explore it, expand it, to investigate it, is the word he uses. Magical thing is that I didn't have any outline and script before, but when I start to do it, and the outline just dropped to my mind, and I just keep input orders into the AI generators, and then I got more than 20,000. And I've got to say, in all honesty, it's the biggest piece of dog shit that I have ever heard. Este nuevo apocalipsis se refleja a través de nuevas cámaras. La película se filmó completamente con iPhones porque, bueno, es el siglo XXI y el apocalipsis tiene que verse mejor que lo que fue hace 28 años. Y no solo eso, Boyle va a la milla extra y esta vez viene con múltiples técnicas para grabar la acción en esta entrega. La superposición, más que todo hay planos que se ven como si fueran un vidrio roto o pues como con imagen superpuesta. Y también que Boyle nos lleva de vuelta a ese time bullet tan conocido de Matrix. Es raro, pero son herramientas que otros podrían usar. No solo esto ayuda a construir estéticamente la película, pero también es una técnica de producción que facilita procesos ya que es muy ligera y práctica.
práctica. La película sigue a Spike y a su padre en este pequeño ritual de iniciación, donde Spike se reta a sí mismo contra un mundo que pocos conocen en su aldea. Aquí la película se abre al mundo que dejamos 28 años atrás, un mundo nuevo sin rastros de lo anterior. Por ahora, aquí vemos el equivalente a lo que pasa en las típicas historias de este tipo, donde las enseñanzas del padre pasan al hijo. Y bueno, también se muestra la nueva carta bajo la manga de los autores detrás de esta saga, un nuevo tipo de infectado, el Alpha. Una criatura enorme y amenazante que le da una capa más al folclore de infectados de esta saga. Y la inexperiencia de Spike lleva a la dupla a esconderse de los infectados mientras las aguas se calman. Un momento de descanso insignia de la saga que nos da un respiro en este mar de caos. Ahí está. Spike, me ahogo. ¡Rápido! ¡Hay que salir! ¡Ah, maldita sea! ¡Arriba, Spike! Tenemos que bajar. ¡Despierta! ¡Hay que salir! Esta escena refleja ese respiro antes del terror, un momento en el que despertamos como Jim en la primera película, pero no en silencio. Después de esto, Spike y su padre logran escapar del continente y volver a la isla, pero no sin antes escapar del Alpha que los estuvo esperando toda la noche en la oscuridad. Es una escena atrapante y el montaje la ayuda a crear un momento de tensión y acción, pero es disonante con la música que tiene de fondo, música que no escucharíamos para este tipo de momentos, sino para un momento de descanso o más bien un momento de sueño. Y es algo que siempre se ve como la marca insignia de la saga 28 días, de Boyle y de Garland, que es disonante. Tenemos un espacio, una escena donde se representa caos, tensión, estrés, ansiedad. ¡Abra la puerta! ¡Arriba, arriba! ¡Yo! Pero la música es totalmente distinto a lo que se quiere ver la imagen. Volvemos al momento de sociedad en la película, un lugar en el que Spike ya se puede sentir como un niño que no necesita pelear por su vida, sino que puede volver a ser aquel chico que juega con su Power Ranger. Hasta que nos damos cuenta nuevamente que el peligro más grande de este mundo sigue siendo el hombre. Spike se siente alienado, no sabe qué hacer y su padre, cuya figura tenía presente como su héroe, ahora es todo lo contrario. A través de mentiras, Spike crea entonces su nueva misión, salvar a su madre de su enfermedad enfrentándose al continente. Antes Spike con su padre, una figura fuerte y rápida, ahora con su madre protectora, pero lenta y perdida. Pasando por el continente, Spike y su madre descansan un rato. O bueno, Spike lo hace mientras su madre lo protege. Desde un inicio me llamó la atención esta escena porque tenemos en la cabeza que la madre de Spike por estar enferma es una carga para él y no es capaz de protegerse. Y Spike pues es un niño que no tiene los mismos reflejos que su padre y pensé que alguien más vendría a ayudarlos. Pero bueno, pues no es así. Son ellos dos contra el mundo. Después de este momento tenemos una escena de acción que, bueno, nos da la introducción a Eric, personaje con el cual, sí, no vamos a tomar mucho tiempo con Eric, pero pues lo conocemos acá. Sí, al menos sabemos de dónde viene y también de qué país. Y bueno, volvemos nuevamente con Spike y su madre. Esta escena es muy importante porque nuevamente queremos volver al pasado, a este momento en el que nosotros éramos felices y no lo sabíamos. ¿Recuerdas la primera vez que me enseñaste el ángel, papá? Paramos cerca de aquí. Se quedó el auto. Caminamos hasta que lo vimos sobre las copas de los árboles. Dijiste que estaría aquí para siempre. Como las pirámides o Stonehenge. Y al mirarlo, veríamos el futuro. ¿Te acuerdas de ese día? No tenías más de 7, 8 años. Dijiste que éramos viajeros del tiempo, amor. ¿Lo recuerdas? Que caíamos en el futuro. Y luego
Yo me asusté demasiado. Porque creí que hablabas en serio y eso había ocurrido. ¿Cuántos cientos de años viajamos esta vez? Ayla recuerda con mucho anhelo un viaje que hizo con su padre, y el mismo diálogo también nos refleja ese recuerdo de el pasado y que pues los recuerdos van a estar ahí hasta el final, pero puede que nosotros no lo vayamos a estar. Después tenemos ese momento de pérdida que sí, obviamente no sé por qué existe este personaje, Eric. Es básicamente como el personaje de la primera, en la que tampoco me acuerdo su nombre, pero me acuerdo de su nombre ahorita porque pues se mencionan cosas importantes como que es de Suiza, es soldado, tiene novia, pero sí, se muestra como pues cómo las amenazas existen en este mundo, pero siempre con pérdidas innecesarias. Aquí, después, conocemos al Dr. Kelson, un personaje que actúa muy familiar y agradable. En un mundo lleno de amenazas se aprecia ese tipo de bienvenida. Nuevamente, disonancias. Aquí nos topamos con lo peor y Spike pasa por un momento en el que no puede elegir. Todo se trataba de elecciones en su momento, elegir para salvar a su madre, elegir para salvar a un bebé, pero ahora se queda presente mientras ve cómo todo el viaje que realizó decae en unos segundos. Algo a destacar acá es que al igual que Sansón, Spike es inyectado con una jeringa cuyo contenido no conocemos, pero podríamos relacionar con la morfina o silacina. Spike tendría que estar sedado e inhibido de cualquier dolor, algo que lo haría soñar despierto y nos daría esa secuencia onírica donde todas las vidas de este templo terminan dando vueltas entre la vida y la muerte. Spike despide a su madre y lleva nueva vida a su aldea. Papá, estoy bien. No tienes que buscarme. Volveré cuando esté listo. Quiero seguir caminando hasta que no vea el mar. Encontramos al Dr. Kelson. No está demente. Es un buen hombre. La bebé es de una infectada. Ella está bien. Está sana. La dejaron en la puerta. Trátala bien. Se llama Ayla.
¡Excelente tiro! Fue pura poesía. De nuevo, lo que me molesta de esta película es que tenemos que esperar una segunda y una tercera porque su final sí nos lleva a más, la verdad. Pero pues bueno, esperar, darle el beneficio de la duda y quién sabe, capaz tengamos una forma de cerrar la trilogía, quintuología o pues bueno, como se llame. En fin, al final, para concluir, los sueños nos significan nada, ¿no? Sé que mencioné antes que lo más acercado a una respuesta científica es que los sueños son solo simulacros donde vemos el peor escenario de una entrevista, una cita o un viaje. Pero al final no significan nada más que eso, son nuestras pantallas de carga de un día a otro. Pero eso no significa que se pueda reusar y redefinir en otro lado. Es una herramienta que los autores podemos usar de otra forma porque habla del interior de los personajes. Es una forma de mostrar más que relatar. Sí se usa bien, obvio, porque si se usa bien podemos tener unos momentos de reflexión en el que la audiencia pueda entrar de a poco a la mente de nuestro protagonista y entender esos miedos, metas, deseos y malicias. Sometimes dream sequences are okay. All I know is the first pain reliever you reach for, you know, Is the dream. Well, yeah, the fantasy sequence or the dream sequence, because basically you're looking for a way to say certain things. And the easiest way is to just say them in an abstract way that is not, you know, you don't have to work into your reality and then have somebody go, you know what I mean? That's exactly what we did. Quiero mencionar aquí el ejemplo de cómo lo hacen en Los Soprano. Constantemente se nos muestran a través de los sueños el cómo Tony, nuestro protagonista, lidia con sus problemas, sus miedos y sus metas a través de sueños. Estamos en su área más íntima y es la forma en la que tenemos una, por así decir, sesión de terapia con nuestros héroes de ficción. Y es así como los narradores pueden usar herramientas que en nuestra vida diaria no son mucho, pero con los ojos adecuados se pueden innovar en algo nuevo, como lo hizo el género de los zombies.